Bueno, hola a todos. Le damos bienvenida a este segundo día de congreso, a esta mesa 4 sobre la filosofía moderna. Vamos a tener a Esteban Sepúlveda de la Universidad de Chile con su presentación Reflexiones sobre el rol de la experiencia en filosofía. Y también a Carmen Olmos de la Universidad John Mullin León 3 y su presentación Metafísica, Ética y Pasión, enfoques para el estudio filosófico de Dante Alighieri. Al final de las dos presentaciones va a haber una ronda de preguntas, así que si tienen preguntas levantan la mano o la escriben por el chat. Y le doy la palabra a Esteban. Gracias, Antonio. Voy a presentar entonces. ¿Se ve? Ya, perfecto. Entonces, ya. Entonces, como bien mencioné, Antonio, mi ponencia se titula Reflexiones sobre el rol de la experiencia en filosofía. Y antes de ir directamente a las reflexiones, me gustaría hacer unas cuantas aclaraciones preliminares. La primera es que esta es la mesa de filosofía moderna y yo estoy aquí porque principalmente me dedico a filosofía moderna y gran parte de estas reflexiones surgen por mis lecturas de filosofía moderna, pero no pretendo que el tema se agote en la filosofía moderna, sino que pretendo que lo que voy a decir acá aplique también para otras épocas de la filosofía y así. En segundo lugar, otras aclaraciones un poco más directamente vinculadas con el contenido. Voy a usar la concepción que desarrolla Karl Popper sobre el procedimiento de la investigación científica. Y yo sé que eso puede ser un poco extraño porque puede considerarse que la filosofía de Karl Popper en ese aspecto está en algunos respectos un poco pasada de moda o que se tiene muchas dudas sobre ella, a lo cual yo voy a decir simplemente que no me interesa tanto que Popper esté en lo correcto. Más bien lo voy a usar porque me va a permitir me va a permitir entender mejor cuál sería el rol que tendría la experiencia en la filosofía, en las investigaciones filosóficas. Así que ese es como el uso que quiero hacer de él. Y lo otro es que estas reflexiones surgen porque tienen como fin poder ofrecer a personas no especializadas en filosofía una guía sobre la práctica de la filosofía, es decir, una suerte de instructivo de en qué consiste hacer filosofía o qué es lo que hacen los filósofos cuando hacen filosofía. Así que si tuvieran comentarios respecto a qué tan logrado es ese objetivo, yo los recibo encantadísimo. Y ahí las reflexiones que les voy a compartir ahora parten de la siguiente definición nominal de filosofía, que es nominal porque no pretendo aquí dar así la última palabra de qué consiste la filosofía, sino es la comprensión que yo tengo de en qué consiste la filosofía, lo que he desarrollado a lo largo de mi estudio, y es lo que les propongo aquí. Esta definición es la siguiente: la filosofía es una disciplina que pretende adquirir conocimiento sobre el mundo de manera rigurosa, esto es, metódicamente controlada y autoconsciente. Esto es, en qué consiste ella misma es parte de su objeto de estudio, y pretende lograr adquirir este conocimiento sin hacer experimentos. ¿Ya? Y lo que me interesa en esta instancia es aclarar un poco qué significa esto último, que la filosofía adquiere conocimiento sin hacer experimentos. Lo primero que habría que tomar en cuenta es que uno tiene varias preguntas que podría hacerse respecto a esa caracterización. Por ejemplo, si puede cumplir algún rol la experiencia en la ganancia de un conocimiento objetivo por parte de la filosofía, o si acaso puede cumplir algún rol la experiencia a la hora de determinar, por ejemplo, qué explicación filosófica es mejor que otra. O si uno presiona un poco más el asunto,
si tiene la filosofía algún vínculo con las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida o con nuestra manera de experimentar el mundo, o si acaso la filosofía es completamente indiferente a ellas. Y si fuera esto último, si la filosofía fuera completamente indiferente a la manera en que el mundo se nos presenta en nuestra experiencia de él, uno podría preguntarse qué vínculo podría tener entonces la filosofía con nuestras vidas. Y si uno responde a todas estas preguntas con un simple ninguno, entonces la filosofía correría un grave peligro de ser una actividad completamente banal e insignificante. Pero como la filosofía, como yo creo, no es una actividad banal e insignificante, sino que de hecho es significativa para la humanidad, habría que eh, entender mejor cuál es la relación que tendría entonces estas experiencias que adquirimos a lo largo de nuestra vida y la manera en que se investiga en filosofía. Y que sea significativa, digamos, que tiene que haber un vínculo, yo creo que se puede apreciar desde dos perspectivas. Por ejemplo, la filosofía pretende explicar la estructura del mundo, o al menos ciertos aspectos de la estructura del mundo, y esto definitivamente tiene que incluir la manera en que nosotros experimentamos el mundo. De ahí que eso no puede serle completamente indiferente a la filosofía. Y por otro lado, también la filosofía pretende ser significativa para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se hace ética, cuando se hace filosofía política, o cuando se hace terapia de las pasiones, etc. Entonces tiene que haber un vínculo. Lo que quiero, pretendo aclarar un poco con esta presentación es cuál es ese vínculo. Una manera de pensar el vínculo es la siguiente, que el saber filosófico estará fundado en la experiencia. Ahora, con fundado en la experiencia, debe entender lo siguiente, que un determinado conocimiento filosófico, por ejemplo, que la identidad de algo consista en la unión permanente en el tiempo del material que lo compone, independiente de si eso es verdad o no, pero por tener un ejemplo, la verdad de ese conocimiento filosófico estaría dada porque hemos observado casos en los que esto se ha dado así. Si eso significa fundado en la experiencia, entonces uno tendría que decir que el saber filosófico no está fundado en la experiencia. Y esto, por un lado, porque en varios casos la filosofía pretende alcanzar un conocimiento que sea universal y necesario, y esas notas, la universalidad y la necesidad, no se adquieren observando casos particulares. Pero lo más significativo ahí es que ah, el objeto de la filosofía, o los objetos de la investigación filosófica, son objetos tales que no es tan simple afirmar que puedan ser observados. Por ejemplo, los objetos clásicos, Dios, la libertad, las instituciones políticas como el Estado, la identidad, la relación causa-efecto, la mente, la acción intencional. Todos esos son objetos que son objetos de investigación de la filosofía, pero que no es, no es cosa fácil decir que son observables sin explicar en qué sentido son observables, si es que acaso son observables. Así que por eso desecho esa línea, este vínculo entre, digamos, que la experiencia funde el saber filosófico. Y al final del PPT tengo una cita ahí de Kant, porque en esto quiero hacer una aclaración. Al decir que la experiencia no funda el conocimiento filosófico, no quiero decir que el conocimiento filosófico sea un conocimiento a priori. Eso ahí depende de cómo se entienda ahí la noción de a priori, y en eso yo no me quiero meter. Así que de momento no se me tome como que yo estoy afirmando eso. Y tampoco quiero decir que, dado que la experiencia no funda el conocimiento filosófico, entonces no hay ningún vínculo entre ambas. Y de hecho, por eso ahí puse la cita de Kant. Esa es como mi guía. Kant dice, aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia,
No por eso todo él surge de la experiencia. Y esto quiere decir, si bien todo nuestro conocimiento tiene que ver con la experiencia, no por ello estaría todo este conocimiento fundado en la experiencia. Así que voy a intentar otra ruta, que es la siguiente. Si acaso la experiencia serviría como criterio de corrección para el saber filosófico. Y aquí es donde introdujo la filosofía de Karl Popper, en la medida en que él presenta, a mi modo de ver, en qué sentido la experiencia sirve como criterio de corrección en la investigación de las ciencias empíricas. El esquema de Popper es el siguiente, pero antes de explicarlo, aquí está en la PPT, quiero hacer unas cuantas aclaraciones. Para Popper, las ciencias empíricas no son inductivas. Eso quiere decir que su saber acerca de principios generales que rijan el mundo, como leyes de la naturaleza, no se funda en que hemos observado varios casos en los que rigen tales principios universales, eh, porque mediante casos particulares nunca podemos inferir la verdad de una proposición universal, porque somos incapaces de observar todos los casos pasados y futuros. ¿No? Esa es la razón básica. Y esto tiene la consecuencia, como hace notar Popper, que, aunque no solo él, que las proposiciones universales, y en esto se incluye a las teorías científicas, las teorías de las ciencias empíricas no son verificables. Eso quiere decir que nunca podemos determinar que una teoría científica es verdadera. Pero lo que sí podemos hacer es falsificar una teoría, es decir, determinar si acaso una teoría científica es falsa. Digamos, no podemos determinar si es verdadera, pero sí podemos determinar si es falsa. Y el procedimiento mediante el cual uno puede falsificar estas teorías, examinar si son falsas, es el siguiente. Ahora sí, al PPT. Esto es bien simplificado. A partir de una proposición universal, una teoría, se infiere una consecuencia observable. Luego, se formula un experimento cuyo resultado debiese ser esa consecuencia observable. Ahí escribí súper mal, perdónenme. Luego, si el experimento es exitoso, entonces la teoría de momento pasa a la prueba. Eso no quiere decir que se corrobore ni que sea verdadera, sino que simplemente pasa a la prueba. Y si el experimento no es exitoso, entonces la falsedad de la consecuencia observable implica por modus tollens la falsedad de la teoría. Y el modus tollens quiere decir que el condicional lógico mediante el cual se hizo esta inferencia de la consecuencia observable significa lo siguiente: no puede ser que el antecedente sea verdadero, es decir, la teoría, y el consecuente sea falso, es decir, la consecuencia observable. Por lo tanto, si es falsa la consecuencia observable, no puede ser verdadera la teoría. Por lo tanto, es falsa. Así es como la experiencia serviría, ahí experiencia entendida como el resultado de un experimento, ahí la experiencia serviría como criterio que me permite identificar cuándo una teoría científica es errada y, por lo tanto, también permitiría corregir la formulación de nuestras teorías para librar a estas teorías de ese error. Ahora, según Popper, que una teoría científica pueda ser sometida a este test significa que ella es falsable. Y para Popper, la falsabilidad de una teoría es justamente el criterio que le permite distinguir cuándo estamos en presencia de una teoría científica y cuándo estamos en presencia de una teoría metafísica. Y si Popper tiene razón en esto, entonces lo que acabo de presentar aquí no serviría para entender en qué sentido la experiencia podría ser criterio de corrección en filosofía. Pero ahí es donde yo quiero pujar un poco el asunto, preguntándose hasta qué punto la filosofía no podría ser falsable. Y hay algunos ejemplos que los provee la filosofía moderna, en los que no creo que sea tan difícil afirmar que sí son falsables. Por ejemplo, el modelo mecanicista de la física cartesiana. O por ejemplo, que Hegel en la enciclopedia argumenta a favor de una concepción no corpuscular de la luz. Yo sé que estos ejemplos son bien quisquillosos, que justamente están en esa frontera no muy definida entre la filosofía y la física, a la filosofía de la naturaleza y la física. Entonces, no son ejemplos buenos, pero me permite al menos presionar un poco el asunto.
Y el ejemplo que sí quiero revisar con un poco más de detalle es el de Kant. En concreto, la exposición metafísica del espacio y tiempo. Lo que me interesa destacar aquí de Kant es lo siguiente. En esta exposición metafísica, Kant presenta varias teorías alternativas acerca de en qué consiste la naturaleza del espacio y el tiempo, y pretende decidir cuál de estas teorías es correcta. Y ahí Kant, claro, defiende la suya, que espacio y tiempo son formas puras de la intuición. Pero más allá de lo que esto signifique, en ello, Kant está pensando eminentemente en un espacio euclidiano. Esto quiere decir un espacio plano de 3 dimensiones. Con su exposición metafísica pretende justamente mostrar cómo es posible el conocimiento geométrico de espacios euclidianos. Ahora, lo que es interesante de este ejemplo de Kant es que, a pesar de que Kant está todo el rato pensando en este espacio euclidiano, y a pesar de que con el avance de la ciencia hemos considerado, digamos, que pueden darse espacios curvos o de 4 dimensiones, no es algo completamente ah, fuera de lugar pensar algo así. Uno podría preguntarse hasta qué punto la filosofía de Kant en este punto se volvió incompatible con el avance de la ciencia. Y ahí la verdad es que uno perfectamente podría mostrar que Kant no es incompatible con ese avance de la ciencia que les mencionaba. Y eso se puede ver con las dos preguntas que les planteo aquí. Porque ante la pregunta de si puede darse un espacio no euclidiano, a mi modo de ver, Kant respondería que sí, podría darse. Pero lo que a Kant le interesa es la siguiente pregunta, de si acaso podemos tener experiencia de un espacio no euclidiano. Y a eso es lo que Kant respondería que no. El punto de Kant es que si consideramos la experiencia posible, entonces el espacio que es comprendido ahí sería un espacio plano y de 3 dimensiones. Como es el espacio del cual nosotros tenemos experiencia. Por lo tanto, lo que estoy sugiriendo aquí es que la manera en que Kant argumenta ahí en la exposición metafísica tiene un ojo puesto en la experiencia posible. En esa medida, la experiencia posible cumpliría algún rol en esta argumentación de Kant para desechar las teorías alternativas que no pueden dar cuenta de la naturaleza del espacio tal que sea consistente con esa experiencia posible. Y en ese sentido, uno queda con esta sensación de que sí, pareciera ser que aquí la experiencia sí jugaría un criterio de corrección en estas teorías. Ahora, para ser un poco más específico con lo que Kant estaría haciendo, no estoy diciendo que Kant diga así como ya, pero mira tu experiencia de espacio y ahí vas a ver cuál es la naturaleza del espacio. Esa no es la argumentación de Kant, pero al menos sí tiene este matiz, que Kant en su argumentación asume una comprensión originaria de lo que sería el espacio y el tiempo, y a la vez examina la relación que tendría esa comprensión originaria con las experiencias que nosotros tenemos de cosas en el espacio y en el tiempo. Y a partir de ahí empieza a derivar cuál es la naturaleza de la representación originaria de espacio y tiempo, y a partir de ahí elimina las teorías. Entonces, el esquema es un poco más complejo, pero me interesaba simplemente presionar sobre que hay algún rol que cumple ahí la experiencia. Pero con esto se hace un poco más difuso cuál es la diferencia entre adquirir conocimiento haciendo experimentos, en el caso de la ciencia empírica, y adquirir conocimiento sin hacer experimentos, que es lo que estaría haciendo Kant. Y para poder aclarar un poco ese punto, y esto es así como lo que me interesa presentar aquí, es distinguir entre dos sentidos de experiencia. Por un lado, voy a entender experiencia en sentido absoluto, como lo siguiente. Un escenario tal en donde se pretende que lo que ocurre es completamente independiente del espectador, de quien experimenta, y su manera de comprender el mundo. Y la experiencia en sentido relativo, un escenario en donde se pretende que lo que ocurre es en algún grado dependiente del espectador, de quien experimenta, y de su manera de comprender el mundo.
Y hecha tal distinción, propongo lo siguiente. La experiencia que sirve de criterio de corrección para la ciencia empírica es la experiencia en sentido absoluto, principalmente porque la gracia es que los experimentos sean repetibles y el resultado sea el mismo independiente de quién hace el experimento. Y la experiencia que serviría como criterio de corrección en filosofía es la segunda, experiencia en sentido relativo. Y más precisamente, mi punto es que la manera en que experimentamos el mundo, en este segundo sentido, refleja una comprensión previa que tenemos acerca del mundo. Y es esa comprensión previa la que sirve como criterio de corrección para la filosofía. Ahora, no cualquier comprensión previa sirve como criterio de corrección. Yo para eso propongo las siguientes dos condiciones. Una vez que uno identifica una comprensión previa, tendría que ver si es que satisface alguna de estas dos condiciones. La primera es que no podamos concebir el asunto de otro modo. La segunda es que estemos fuertemente inclinados a concebirlo de ese modo. Respecto a la primera condición, la imposibilidad ahí la dejo abierta a interpretación. Puede ser lógica, psicológica, lo que uno quiera. Y eso sería parte del dato que serviría como criterio de corrección. En la segunda condición, ese dato sirve como criterio de corrección, pero de manera provisoria. Es decir, si tengo muy buenas razones para desestimar ese dato, lo puedo desestimar. Ahora, si me permite brevemente dar algunas consecuencias de esta cuestión. Primero, voy a ponerle aquí. Y con esto termino. Perdón. Como el punto aquí es la comprensión previa, la filosofía no requiere llevar a cabo efectivamente una experiencia, sino que esta comprensión previa se puede actualizar mediante casos imaginarios. De ahí que la imaginación pueda cumplir un rol prominente en filosofía, y a la vez eso da paso para que la filosofía haga experimentos mentales y recurra todo el rato a experimentos mentales. Y segundo, como se trata de comprensiones previas que yo tengo, la filosofía es una forma de autoconocimiento. Y en cuanto tal, la investigación en filosofía tiene los mismos problemas que tiene toda empresa de autoconocimiento. Es decir, en primer lugar, somos opacos para nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos una tendencia al autoengaño. Y para remediar esos males, uno tiene que recurrir a herramientas que permitan hacerse más transparente respecto de uno mismo. Y esa herramienta, la más prominente creo yo, sería el diálogo con otros individuos, y ahí también metería la historia de la filosofía como forma de diálogo. Con eso quedo, que estoy en el tiempo, así que si quieren que me profundice un poco más, me pueden hacer preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ahora vamos con Carmen. Carmen, Sí, tengo una presentación. ¿Está? Ok. Primero, obviamente, parto por agradecer a la organización de este congreso, que ya en su séptima versión me da el espacio para presentar brevemente un breve aspecto de la investigación doctoral que llevo a cabo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Lyon, en Francia. Parto por, considerar que el estudio filosófico de Dante el análisis filosófico de Dante hoy conforma un extenso corpus compuesto de variadas contribuciones. Libros muy relevantes han sido escritos considerando su tratamiento de la historia, de la política, las emociones, la teología e incluso las artes y la música. Pero no siempre ha sido así. En este contexto, las interpretaciones de la comedia y su hermenéutica filosófica han sido un asunto problemático, partiendo desde el cuestionamiento de la naturaleza filosófica de sus textos, por supuesto. En 1911, Theodore Lafferty, en su artículo The Philosophy of Dante, afirmaba:
Más que cualquier otro poeta, Dante era un filósofo. Es importante comprender la totalidad de su obra y especialmente la Divina Comedia, a menos que sea estudiada como filosofía. En el completo opuesto, en 1921, Benedetto Croce argumentaba en torno a los esfuerzos analíticos de aquellos académicos que trataban de desenredar los significados y el subtexto de la comedia, que bajo su punto de vista no solamente resultaban irrelevantes y sobrevalorados, sino que además dañinos para la comprensión misma de la poesía. Para Croce, por lo tanto, lo que importaba era el poema comprendido como una categoría radicalmente distinta de su contenido filosófico o ideológico. Por suerte, cerca de, 100, casi 80 años después, la dantista Teodolinda Barolini, bajo una consideración muchísimo más moderada, matizada, declara que una de las tareas futuras para los críticos de Dante es justamente desatar los nudos intelectuales uno por uno, revelando la particular, única y absolutamente idiosincrática mezcla de elementos filosóficos que estos contienen. A su vez, Patrick Boyd declara a Dante como un poeta de la vida intelectual y afirma que gran parte de los rasgos más distintivos de su poesía más tardía y madura deriva de su estudio de la filosofía. Tomando en cuenta el aniversario 700 de la muerte de Dante este 2021, mi presentación hoy parte justamente desde las declaraciones de Barolini y Boyd, proponiendo como el trabajo académico actual sobre Dante Alighieri ha triunfado en establecer una relación valiosa entre poesía y filosofía, contribuyendo al estudio de la filosofía medieval y su historia. Más específicamente, en orden a desatar estos nudos intelectuales y revisar su particular mezcla de elementos filosóficos, me concentro en su lectura metafísica y dos aspectos para su estudio: la ética y la pasión. Esta particular elección de análisis se sostiene tanto en la novedad de trabajos recientemente publicados y la versatilidad que otorgan al análisis de la metafísica medieval en particular. Estos tópicos, además, están estrechamente relacionados a los pilares de la condición humana, haciendo de ellos aspectos esenciales en la representación del hombre dada por Dante y su naturaleza metafísica. Parto por este primer acápite que he titulado La posibilidad de la filosofía y el análisis de la metafísica en la Divina Comedia. Sin duda alguna, como comentaba anteriormente, el mayor desafío viene del particular estatus de la temática que estoy intentando estudiar, dado que los escritos de Dante no parecen filosóficos en el sentido tradicional del término. De ahí que el reto yace principalmente en el examen de la naturaleza de la filosofía de Dante. A simple vista, la filosofía de Dante parece limitarse al esfuerzo inconcluso del convivio, acompañado también del análisis político de la monarquía. En específico, la Divina Comedia no podría ser considerada como un trabajo filosófico stricto sensu, considerando que el autor no defiende posición personal alguna y a menudo reconsidera los grandes esquemas de pensamiento de su tiempo. A lo más, podríamos ver a Dante como un hábil compilador de varias teorías, cuya grandeza residiría principalmente en su lenguaje y tratamiento de doctrinas, pero no necesariamente en su propio pensamiento. Si bien esta descripción es bastante simplista y puede parecer reduccionista, el trabajo de Etienne Gilson, con lo fundante que fue para establecer una línea de estudio filosófico en Dante en la Europa continental, su libro Dante et la philosophie, sostiene justamente dichas suposiciones. Dante, no siendo técnica ni metodológicamente filósofo ni teólogo, ciertamente puede serle atribuida una gran erudición filosófica, pero aún así esto no hace de él un filósofo. El poeta entonces habría, en el mejor de los casos, espolvoreado su trabajo con referencias filosóficas, manteniéndolas como un mero accesorio sin necesariamente mostrar ningún tipo de reflexión innovadora u original. Por suerte, el esfuerzo de la academia moderna en torno a Dante ha sido capaz de refutar tal hipótesis, buscando comprender cómo es que el poeta hace posible dilucidar una nueva vía para retratar el pensamiento filosófico. En esta línea, Bruno Nardi, en la década de los 50 y los 60, dentro de su vasta investigación dedicada a Dante, ha probado con éxito la riqueza de su texto y pensamiento, defendiendo las múltiples herencias de Dante y revelando el trabajo de un autor que supo ciertamente cómo bosquejar su inspiración a partir de diversas fuentes, sin perder necesariamente en el proceso su originalidad.
Lo que Dante hace, y aquí tomo las consideraciones de Didier Taviani, lo que Dante hace de forma muy astuta es desplegar y mostrar las múltiples voces del intelecto de su tiempo, buscando armonizarlas en la unidad de su trabajo, a saber, en el canto de su poema. Así, la Divina Comedia puede aparecer como un conjunto de diversas voces que el poeta unifica en su constante atravieso, su constante cruce a través de infierno, purgatorio y paraíso. Por esta razón, no podemos tentar una etiqueta para el trabajo de Dante bajo la clasificación de una sola tendencia o tradición, pues Dante no se perfila como un tomista, ni verdaderamente aristotélico, tampoco averroísta o neoplatónico, sino que todas ellas a la vez, integrando sus diversas armonías y registros. Lo mencionado no cobra su fuerza y relevancia a partir de una evaluación aislada y unitaria, sino que de la nueva concepción que emerge de la fusión y dinámicas mutuas. Es así que lo que interesa en Dante no es necesariamente el significado singular de las doctrinas retratadas en sus versos, sino que la combinación fresca que resulta de su ensamble y su conjunto. Y acá, en palabras de Didier Ottaviani, al mezclar estas ideas surge una nueva teoría, que no es la simple suma de sus partes, sino la integración, su conexión. Solitarias, aisladas, son tristes figuras. De su unificación nace el semblante propio del pensamiento dantesco. Entonces, lo que podemos entender como filosofía a partir de un texto como la Comedia se perfila claramente como una tarea compleja, que yace en la polisemia del poema, y que no puede etiquetarse ni clasificarse en el formato de un tratado o de una suma o de un sistema tradicional. No hay filosofía en el trabajo de Dante, sino la posibilidad de una comprensión filosófica, la elucidación de su lectura en términos filosóficos. Con una fuente como la Divina Comedia, cada lectura supone el trazado de nuevas líneas, las que por supuesto dependen de quien sea que haga esta lectura, ya sea un teólogo, un poeta, un historiador o un filósofo. Consecuentemente, cada versión implica una conexión, una nueva relación de las piezas descubiertas en el poema, ya que la Comedia no ofrece una declaración doctrinal, sino el material de todas estas posibles conexiones. Y ahí cito de nuevo a Didier Ottaviani. Esta vía parece ser la manera por lo menos más apropiada y más efectiva con la cual desarrollar una lectura filosófica de la Comedia. No en la búsqueda de una verdad, sino en la determinación de un posible recorrido, un parcours orientado por las potenciales cuestiones a través de las cuales el filósofo, bueno, en mi caso el historiador de la filosofía, interpela el texto del poema. Sostenido sobre estos pilares, la lectura metafísica de la Comedia no solamente deviene posible, sino también deviene valiosa para el historiador de la filosofía. Tal es el caso de la obra de Christian Meuse, The Metaphysics of Dante's Comedy, cuyo propósito es conminar al lector a tomar en cuenta el potencial subyacente, el potencial intrínseco al poema para el estudio de la metafísica medieval. En esta línea, la esencia del argumento de Meuse, focalizado principalmente en el estudio de El Paraíso 29, es la creación, en el cual el conocimiento de sí mismo se perfila como la piedra angular. Sin embargo, va un poco más allá de la mera relación de este aspecto con la tradición aristotélica y neoplatónica. Lo que Meuse pone en juego es el sentido del destino del hombre expuesto por Dante, un llamado que se caracteriza por una trascendencia radical entre los planos del amor y el conocimiento. Un amor que, por supuesto, no se juega solamente en la búsqueda y el ímpetu por reencontrarse con Beatriz, sino que también un amor por el conocimiento mismo. Estas características apuntan a perfilar una ontología de la experiencia cuyo fin último es trascender los paradigmas espaciotemporales de la conciencia. Esta interpretación se hace de la identificación de uno de los grandes problemas de la Comedia, que es justamente cómo interpretar el estatus de la revelación que plantea Dante, la visión y la impresión experiencial, como algo más que la literatura imaginativa o más que una revelación mística. Meuse lo que ofrece, es un retrato del tratamiento de la metafísica que sostiene, funda y motiva la Comedia y su mundo temporal. La creación, al final, como una proyección del ser consciente. De esta forma, Meuse delinea una serie de asuntos imperecederos en la interpretación de la Comedia.
Estas complejas perspectivas, algunas de ellas, por cierto, debatibles, no agotan ni son todo lo que la comedia puede ofrecer. Hay que recalcar también el enfoque específico que utiliza Meuvs en centralizar sus análisis en un solo canto y en ciertos versos, que también los desarrolla a lo largo de una obra bastante sucinta. El libro que tienen ahí, ese libro de tapa negra, es un libro bastante corto. Sin embargo, no por eso le disminuye el valor de la lectura en términos de su potencial metafísico, pero sin duda alguna es fundamental para comprender el uso filosófico de la obra dantesca y por lo tanto muy original. Va más allá, justamente este valor, va más allá de enclaustrar a Dante como un autor cuyo gran mérito haya sido solamente popularizar ideas en forma de verso. Por lo tanto, vale referir a Meuvs como un muy buen primer intento, tanto metodológico como teórico, para el estudio intelectual de Dante. Como sugería al principio de esta comunicación, este tipo de lectura y análisis puede ser nutrido y complementado por otras perspectivas. Habiendo clarificado brevemente el fértil terreno filosófico que provee la comedia y por lo tanto su lectura metafísica, procedo a revisar de manera concisa y breve el resto de los tópicos propuestos por el título de esta presentación, a decir, la ética y la pasión. Parto por este segundo acápite que titulo La ética del transhumanare. Como ha sido mencionado al comienzo de este análisis, Dante, a lo largo de los versos de su poema, provee al lector de una diversa colección de personajes, incorporando los múltiples aspectos de una cultura y las ideas de su tiempo. La ética es uno de estos aspectos, y uno particularmente difícil de asir, es uno particularmente difícil de captar y por ende de comprender como un todo. Afortunadamente, trabajos recientes ayudan a esta difícil tarea de dilucidar el sistema y la estructura subyacente al tratamiento de la ética en el poema dantesco. Uno de los trabajos que más destaca es este que está a la izquierda, de Heather Webb, que se titula Dante's Persons and Ethics of the Transhuman. Este claramente es un muy buen punto de partida. Considerando la ética como la clave de su lectura, la profesora Webb propone un análisis fenomenológico de la persona que en inglés se dice de la misma manera, it's the persona. La persona es considerado como aquello que hace a un individuo ser lo que es. Este análisis de la profesora Webb es orientado a descubrir las modalidades éticas que, de acuerdo con la autora, son necesarias para lograr esta completitud de la persona. La tesis del volumen es que en el poema la personalidad es completamente lograda por los personajes y a su vez por el lector, no en su pura individualidad, sino que en su trascendencia, contenida en la relación con otros. Una relación hecha con una atención afectiva y mutuo conocimiento del otro a través de gestos, posturas y expresiones faciales, y además de todo el lenguaje metafórico del cual nos provee la poesía. Todas estas manifestaciones consideran la presencia del otro más allá de uno mismo. La profesora Webb centra su trabajo en la noción de persona, como decía, y declara: mi intención es seguir una fenomenología de la personalidad y buscar aquello que Dante indica como los modos éticos necesarios para la concreción de la personalidad. Incluso cuando el concepto de personalidad que está movilizado por la autora resulta bastante amplio, aún así, esta logra articularlo de una manera que no solamente involucra la presencia física del sujeto, sino a distintas categorías de significado que incorporan la comprensión de esta personalidad como una esencia singular y plural a la vez. ¿Por qué esta dicotomía? Al mismo tiempo, dado que implica un agente activo, presente y necesario a través de las relaciones con el otro. Esto es lo que Webb denomina una ética del transhumanare, sugerida en el título. Es una ética que, por supuesto, echa mano al archiconocido concepto del transhumanare, que refiere al cruce de los límites del individuo y su mortalidad a través de la participación, de la intervención en la coexistencia de la comunidad humana, tanto de lo vivo como de lo muerto.
Así, la importancia del análisis ofrecido en esta obra es que logra una conexión entre variados y originales ejes que en su conjunto constituyen una única e innovadora forma de leer los múltiples aspectos ofrecidos por la comedia. Esto claramente es importante porque nutre y renueva las perspectivas que pueden integrarse al estudiar a Dante desde una posición metafísica y filosófica. Paso al tercer acápite y con esto ya voy cerrando, que he titulado, Pasión y Deseo. En la Divina Comedia ha sido calificada por variados autores como el poema del deseo. Como he mencionado, a lo largo de la obra abundan las alusiones a doctrinas filosóficas y teológicas. Como lectores somos testigos de cómo el peregrino va obteniendo un mayor entendimiento de los complejos desafíos tanto teológicos como filosóficos a través de su interacción con los distintos personajes a lo largo de su transhumanare, de su cruce a través de infierno y purgatorio y paraíso. Entre las dinámicas de este viaje, Dante personaje, gradualmente confronta algunas de las mayores y más desafiantes pruebas relacionadas no solamente con la espiritualidad, con la cosmología o con el libre albedrío, sino también con la pasión y el deseo. De esta manera, calificar a la Divina Comedia como el poema del deseo calza adecuadamente al momento de estudiar la naturaleza del poema. No solo porque presenta al deseo como la unión fundamental entre ser y Dios, sino también porque abarca las variadas implicancias de un concepto que es vasto y a la vez multifacético. Entre las numerosas publicaciones realizadas cada año en torno a la temática, destaco estas dos. En primer lugar, el trabajo colectivo titulado Dante and Desire in the Middle Ages, a cargo en su edición por Manuel Legraño Lati. Este interesante volumen sostiene su valor en primera instancia desde las múltiples perspectivas contenidas en su título, dado que utiliza el discurso del deseo en Dante no solamente para acoplar su análisis con especialistas, con dantistas, sino también con historiadores, filósofos, expertos en literatura, expertos en lingüística, etc. A lo largo del poema, Dante se mueve casi enteramente por el deseo, lo cual es fusionado con la problemática del deseo racional por el conocimiento, combinando a ambos en el impulso espiritual hacia lo divino y lo trascendental. En este sentido, el deseo juega un rol importantísimo en la manera en que se articulan las experiencias y los encuentros, tanto humanos como divinos, reflejados en la comedia. El poema, de manera paradigmática, explora tanto las variadas tensiones a través de las cuales la noción de deseo ha sido articulada y discutida en diversos campos del conocimiento desde la antigüedad y que continúan reverberando en teorías actuales. Los contenidos recogidos en este trabajo colectivo incluyen amplias perspectivas de escrutinio, incluyendo cuestionamientos en base a la filosofía agustiniana, a las perspectivas analíticas de la belleza, la creación, y también osadas y originales propuestas en torno al psicoanálisis deconstructivo del género, los sentidos, el intelecto y la devoción. Lo que este tipo de trabajos hace por el estudio de Dante es proveer enfoques críticos contemporáneos con perspectivas interdisciplinarias. En otras palabras, es el viaje del deseo el que lleva al sujeto a una conciencia activa de su propio potencial, un potencial que reactiva el deseo de nuevas y transformadoras maneras al deseo, que en este volumen es concebido no simplemente como un tema discreto en los asuntos medievales, sino que como un fértil medio a través del cual trascender las categorías convencionales con el fin de reconfigurar los textos y ampliar sus perspectivas de análisis en forma crítica e innovadora. El deseo también está involucrado en fortalecer el viaje del peregrino, pues la fuerza que mueve a Dante a través de infierno y purgatorio es justamente el amor por reunirse con Beatriz. Desde esta perspectiva, y volviendo el foco sobre Beatriz, la obra de Christophe Libod, Dante, la pierre et le sang, Dante, la piedra y la sangre, logra con éxito una original lectura del perfil dantesco en torno a la pasión y el deseo. El libro toma como punto de partida el simbolismo de la sangre, a partir de la cual el autor propone una reconsideración teológica y metafísica en el poema. Sus ejes de análisis son, por un lado, la comprensión del amor como una búsqueda del conocimiento, y por otro, el análisis del rol femenino y sus simbolismos, basados en las icónicas imágenes de Beatriz y Francesca. Libod
examina las interacciones de la metafísica centradas en torno al amor, al deseo, la figura femenina y su estrecha relación con la búsqueda del conocimiento humano. Estos elementos resultan en una reconsideración de la cortesía dantesca, la cual, rodeada de metáforas de ritos de paso, propone una dantología que trasciende en el deseo, que se realiza en el deseo. Este fenómeno no solamente deriva de una moralidad de la voluntad, sino en una estructura ética presentada como un arte de amar. Consecuentemente, al aproximarse al texto de Dante a través del simbolismo de la sangre, como es presentado en la tercera parte de la Vita Nova, en que Dante tiene un sueño en que ve a Beatriz comiéndose su corazón, envuelta en un trapo sanguíneo, en un trapo sanguinolento, en que ella está moribunda y lamentándose. Basado en esta imagen, en esta escena, la comprensión tradicional de Beatriz como una dama idealizada, angelical y cristianizada cambia completamente, dado que se transforma en el reflejo de una figura casi demoníaca en el seno mismo de una estructura ontológica de la realidad presentada, o más bien comprendida en la lectura tradicional de un poeta Dante cristiano. Este giro, este pivot que en el retrato de Beatriz, ciertamente cambia nuestra visión del objetivo último del viaje del peregrino, reemplazando nuestra idea de una recta y lineal búsqueda por el conocimiento hacia una salvación eterna, por un universo que está cargado de tensiones y fuerzas opuestas, retratadas en la imagen idealizada de una mujer salvadora. Recordemos que es Beatriz la que permite la entrada de Dante al paraíso, que ahora se perfila desnuda, moribunda y envuelta en un trapo sanguinoliento, en un trapo sangriento. Esta ambivalencia, que para Christophe Libot es sexual, erótica y a la vez sacrificial, muestra una Beatriz que no debiera ser restringida y encasillada en las tradiciones de su interpretación teológica. En honor al tiempo, me voy a tener que saltar esa cita, pero en suma, lo que Libot propone lleva a una muy original conclusión que intenta movilizar una lectura renovada de la visión idealizada y tradicional de Beatriz. Al considerar esta cortesía infernal, demonizada, resumida en la figura anteriormente expuesta en la tercera parte de la Vita Nova, de sangre y muerte, las consideraciones morales o teológicas de los valores tradicionales que tienden a leerse en Dante debieran ser, para Libot, rechazados o por lo bajo revaluados. En este sentido, el trabajo de Libot es una invitación a reconsiderar la teología y la metafísica, específicamente en aquello concerniente a la interpretación de Beatriz, construyendo una estructura crítica para la exégesis que lo ha precedido. Esta reevaluación de la pasión, el deseo y el amor es además una revalorización de las dinámicas de salvación junto con el poder del deseo, probando y desafiando el proceso del transhumanare retratado por el peregrino. En conclusión, es posible concluir que la filosofía, omnipresente en la comedia, sin necesariamente presentarse de forma evidente, ofrece al filósofo distintos patrones y caminos para considerar, por ejemplo, a las autoridades filosóficas encontradas a lo largo del texto. No se trata de presentar doctrinas particulares, sino de asociar los autores de la antigüedad con aquello del medioevo, en el seno de una red en la cual el filósofo es capaz de entretejer las conexiones de su lectura e interpretación. En este sentido, podría afirmarse que los nombres y autoridades evocados por Dante no están destinados a presentar sus propias doctrinas con el propósito de establecer una historia del pensamiento, sino que para marcar y significar las funciones establecidas por el poeta. En consecuencia, debe ser reconocido que Dante no utiliza necesariamente la referencia nominal como un signo de completa adhesión al pensamiento de un autor, sino más bien a la figuración de cuestiones particulares. La filosofía que yace omnipresente en la comedia, sin presentarse de forma evidente a la manera tradicional de un corpus filosófico medieval o moderno, se muestra en una nueva, original e interesante forma, como fuente que presenta al investigador de la filosofía novedosas vías de estudio para las múltiples ideas que refleja el poema. Así, la Divina Comedia presenta como un escenario universal, en el cual una multiplicidad de autores e ideas representados por la variedad de personajes interrogados por el poeta a lo largo de su Transhumanare, reflejan un terreno fértil que ciertamente invita al trabajo interdisciplinario,
tanto en el estudio de la ética, la metafísica y sobre todo de la historia de la filosofía. Me disculpo mucho por haberme pasado en el tiempo, pero agradezco mucho su escucha. No hay problema. Gracias, Carmen. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Si alguien tiene que pedir la palabra. Si no, no me gustaría hacer un... Aquí está Hugo. Vale. Sí, hola, es una pregunta para Esteban. Primero, te pediría, por favor, para poder refrescar un poco más la memoria, si podrías resumir o repetir, como sea que fuera el caso, la definición que tiene filosofía para ti. Una disciplina que pretende adquirir conocimiento del mundo de manera rigurosa, autoconsciente y sin hacer experimentos. Ok. Mi pregunta sería si acaso no crees que esa definición, en alguna medida, podría dejar de lado otras formas que la antigüedad, otra comprensión que se tenía en la antigüedad de la filosofía. Estoy pensando en particular en la tradición iniciada por Sócrates, cuando decía que una vida sin examen no merece ser vivida, y que más que entender a la filosofía como un cierto corpus doctrinal, podríamos decir, la entendía como ciertas prácticas que los individuos tenían que ejercer sobre sí mismos. Pienso en particular en las investigaciones preciosas de Pierre Hadot o de Foucault, que no tienden a comprender tanto la filosofía como un conocimiento de mundo, sino más bien como prácticas espirituales que uno ejerce sobre sí. Sí, mira, me parece interesante lo que me estáis diciendo. Tendría que, o sea, le voy a dar más, ¿verdad? Pero de momento te puedo responder esto. No creo que estén excluidas de esa definición, sino que estarían incluidas, por un lado, en el aspecto autoconsciente de la filosofía, y por otro lado, lo que mencionaba ya al final de la exposición, de que la filosofía es siempre una forma de autoconocimiento. Entonces, toda la investigación en filosofía implicaría esas prácticas que tú estás mencionando, aunque no es agotada por esas prácticas. No sé si algo así te satisface como respuesta. Sí, 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 sí me satisface. O sea, yo compartí cursos contigo, fuiste mi ayudante también. Sé que te gusta la historia de la filosofía. Pero también es curioso que el rótulo del autoconocimiento en filosofía, al menos en un principio, como gnosis autón, aparece subordinado a la privilegia autú, al cuidado, al ocuparse de sí mismo. Me da la impresión de que, al menos no en todos los recortes históricos, la filosofía se ha comprendido a sí misma siempre como un ejercicio de autocomprensión o de autoconciencia, podría decir. O al menos de una manera tan prominente como la exhibías tú. Por eso te preguntaba si en tu definición consignabas eso, o me refiero si pensabas que tu definición de filosofía aplicaba a todos los recortes históricos, si estabas pensando en una tradición en particular. Pero felicitaciones, me gustó demasiado la ponencia, de hecho. Muchas gracias. Dale, Camilo. Yo tengo una pregunta para Carmen y bueno, tiene que ver mucho como con esta vieja concepción así como de ética, tomándolo del griego ethos, así de que vendría más o menos significando como conducta, como actitud y bueno, como la formación del carácter de una persona en el ámbito ético. ¿Tú dirías que en la Divina Comedia eso se ve muy bien reflejado, así como en las aventuras que tiene el mismo personaje Dante y sus interacciones? Mm, sí, por lo menos desde la interpretación de Heather Webb, en que ella
toma una serie de elementos para conformar esta figuración de la persona que ella analiza. Sí, por lo menos desde esa perspectiva, sí, totalmente. Obviamente, por lo menos mi especialidad y en lo que yo estoy centrando mi investigación no es precisamente la ética, pero bueno, en honor al tiempo tuve que restarle un ejemplo que iba a poner justamente, que expone Heather Webb y que es un ejemplo bastante decidor, sobre todo puesto en la imagen de Francesca de Rimini. Francesca de Rimini es uno de los personajes que están vagando en el infierno y ella está en el infierno por adulterio. En tiempos de Dante fue una historia bastante conocida, un escándalo bastante grande porque ella fue asesinada por su propio marido dado cuando la pillaron en este adulterio. Entonces, la manera en que Dante se relaciona con ella cuando la ve y la manera en que Francesca se relaciona y se comunica con Dante desde la perspectiva del análisis de Heather Webb tiene muchísimo sentido, porque Francesca justamente cuando le habla a Dante y le dice, por favor, dile al resto, recuerda nuestra historia, ya que yo no la puedo decir porque ven la persona, mi cuerpo me ha sido despojado por el asesinato. Entonces, ahí está esta relación que tanto recalca Heather Webb en que la ética de la persona al final lo que hace a la persona ser lo que es, el individuo mismo, es justamente definido en torno a las relaciones que se tienen con un otro. Por eso esa frase media ambivalente en decir que la persona se define tanto en lo singular como en lo plural a la vez. Y sí, yo diría que desde ahí yace la riqueza del libro de Heather Webb, que obviamente no solamente analiza lo que yo expuse, fue una brevísima referencia al libro de Heather Webb, pero sí, el libro de Heather Webb analiza de una forma muy, muy, muy completa las nociones de ética a lo largo de la Divina Comedia, que ya es un trabajo titánico analizar la Divina Comedia completa, y respondiendo ahora sí muy directamente a tu pregunta, yo diría que sí. Los trabajos como el de Heather Webb, que es una profesora en Cambridge, revelan un gran valor para el análisis de los valores éticos, morales y medievales dentro de un formato que no es el usual y dentro también bajo una síntesis que, como decía también el profesor Merz, resulta bastante original para la investigación del historiador filosófico, del historiador de la filosofía. Así que por ahí, si tuviera que responder sí o no a tu pregunta, yo respondería un gran sí. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta también a ambos. Acá primero, ¿quién entiende Dante por deseo? Más o menos, no sé si se escucha. Sí, lo que entiende Dante por deseo... Dante por deseo? Escuché, sí. ¿Quién entiende Dante por deseo? Es una buena pregunta, dado que el deseo no es puramente algo que se va en algo sensorial, en un cuerpo, sino que también es un deseo que es intelectual. Hay un deseo intelectual a lo largo de, el ímpetu que lleva a Dante a atravesar infierno, purgatorio y paraíso. Pero ahí está la gracia y por eso el valor del trabajo de Christophe Libaud, que es un libro del 2015, del 2014, pero es de los últimos que ha salido en torno a la temática del deseo, aunque este deseo que en la tradición interpretativa de Dante, que venía muy de Etienne Gilson, también un poco de Bruno Nardi, desde la época del 30, siempre el deseo en Dante había sido un deseo muy puro por Beatriz, que era una simple figura, una simple metáfora del conocimiento. Sin embargo, el estudio más amplio de otras obras de Dante nos permiten identificar ese deseo
no solamente como un ímpetu intelectivo, como un ímpetu hacia el conocimiento, sino que también es un ímpetu absolutamente corporal, es un ímpetu sensorial. Hay muchísimas alusiones a las sensaciones que Dante tiene de pensar en Beatriz, de verla cada vez que se desmaya, porque vaya que se desmaya cuando está atravesando el infierno de la mano de Virgilio. Y entonces habría este doble sentido en una conceptualización que terminaría siendo muy compleja de un deseo que se juega tanto en el mundo teórico, que se juega tanto en la naturaleza de la búsqueda del conocimiento y también en la naturaleza propia de un deseo que nace desde una ontología más carnal. Entonces, ahí también hay una buena síntesis que podemos encontrar en Dante en torno a la significación del deseo. Gracias por tu pregunta. Bueno, igual se me confunden un poco los conceptos por eso. Hablaste que si la filosofía tenía relación con la experiencia, no era una experiencia absoluta que sea independiente del espectador, sino que era con una experiencia relativa que tenía que ver con el modo como el espectador captaba las cosas, y que de esa experiencia relativa surgía por su experiencia previa, por su comprensión previa y su manera de entrar en esa experiencia relativa, los criterios de corrección que se podrían usar para aplicar a la filosofía. Y en ese sentido caíste en dos condiciones para esos criterios, que era que fuera necesario, que no pudiera concebirse de otro modo y que además fuera fuerte. Respecto a esto, a estas dos maneras, a estas dos condiciones, ¿cómo las aplicas a tu propio criterio, que es este, de los criterios de corrección? ¿O por qué lo consideras tan necesario y por qué, claro, por qué no puedes concebirlo de otro modo? Sí, si no me entiendo tu pregunta, voy a responder como la creo entender y ahí tú me dices si es que la chunto o no. Porque no cualquier tipo de comprensión previa puede servir como un criterio de corrección, en la medida en que uno lo que pretende en filosofía es tratar de dar con un conocimiento objetivo. Como la objetividad del conocimiento filosófico tendría que tener criterios que lo corrijan, que también sean objetivos, y la objetividad de esos criterios trato de asegurarla mediante estas dos condiciones. Por eso las menciono, por un lado, y aparte, porque me parece que uno puede ver en la historia de la filosofía lo que han hecho la gente que se ha dedicado a la filosofía, también aplicaciones de esto mismo que estoy diciendo. Esto no alcancé a decirlo mucho, pero podría mencionar, sí, brevemente. Mencioné el caso de los experimentos mentales, que eso satisfaría la segunda condición. Digamos, uno puede desestimar los experimentos mentales, pero en general pretenden como presentarte una comprensión acerca de un asunto que tú estarías forzado a aceptar o inclinado a aceptar. Pero, por ejemplo, no sé, Kosgaard, en The Sources of Normativity, menciona que cuando uno delibera y entra en este ejercicio reflexivo que implica la deliberación, no puede sino considerarse que uno es libre. Y por lo tanto, la libertad ahí se presenta como el dato que toda teoría moral tiene que explicar. Y en ese sentido es, digamos, una teoría moral que no explique, que no dé cuenta de que nos consideramos como siendo libres, no sirve como teoría moral. No, es errada en ese sentido. Entonces ahí hay otro ejemplo, no sé, están también las nociones simples, ya que tú trabajas ahí, no sabes, las nociones simples, también son, al menos así lo pretendería Descartes y Spinoza, cumplirían la primera condición, pues son nociones que uno o las comprende absolutamente, claramente, completamente, o no las comprende en absoluto. No es algo que las tenemos. También cierto axiomas de la lógica, ahí depende del filósofo qué es lo que pretenda, pero no sé si con eso te respondo. Sí, algo. Me gustaría conversarlo más, pero me dicen que ya estamos en la hora. Quiero agradecerle a los dos y también a todos los que asistieron
Muchas gracias a ustedes también. Igualmente, agradezco la invitación y el espacio que nos proporcionaron.